Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de mi canal. Y para los que son nuevos, yo soy Alejandro y esto es Engine Sounds. Hoy les traigo un video que uno de mis suscriptores de hecho tuvo la idea, se lo agradezco muchísimo. Básicamente nació de mi video de la diferencia entre un GT3 y un GT2 en Porsche. ¿Por qué en Porsche? Porque es una marca, la verdad es que es bastante confusa su línea de coches para muchas personas, hasta para las personas que seguimos todo el tiempo el mundo de los coches, el mundo de los exóticos, etcétera, etcétera. Son de los que tienen la línea de coches más confusa de las marcas más populares, como que es muchísimo más fácil comprender lo que hace Lamborghini con su línea de coches, o Ferrari, o Aston Martin, o algo así. Son como muchísimo más lineales, y Porsche es un poquitito más extraño, y mucha gente no comprende cuál es la diferencia entre un coche y el otro, porque parecen muy, bueno, valga la redundancia, parecido entre ellos, pero en realidad no, son muy diferentes, y cuando comprendes bien su línea es bastante interesante. Entonces les voy a ir explicando en una serie de videos su línea de coches. Lo voy a dividir en tres. Básicamente va a ser su línea de introducción o de motor en medio, que ahorita es la 718. Luego lo vamos a pasar a la línea 911, que es su línea principal, y luego lo vamos a pasar a otros, que serían las camionetas, el Panamera, el Taycan, bla y les voy a explicar la diferencia entre ellos. Y bueno, como ya vieron en la introducción de este video y en el título, hoy voy a hablar de la primera parte de su línea de coches, que sería la introductoria. Le dicen la introducción porque muchas marcas hacen esto. Evidentemente, cuando son marcas exóticas es muy complicado acceder a ellas, y la mayoría de las marcas exóticas tienen algún tipo de automóvil que es más barato que su línea normal, para que sea la introducción a la marca, para que llegues a poder comprar un coche de su marca y te termines enamorando de la misma. En este caso Porsche tiene ahorita actualmente, yo sé que ha habido muchas variantes y muchos lo van a comentar, pero yo voy a hablar solo de la actual. Ahorita actualmente Porsche tiene la 718, que significa que es la línea de introducción con motor en medio de Porsche. ¿Por qué digo motor en medio? Porque la línea principal de Porsche de los 911 tiene el motor en la parte trasera, no en la parte de en medio. La 718 básicamente tiene dos variantes. De esas dos variantes se pueden desprender varias, que ahorita voy a explicar, pero básicamente tienen el Boxster y el Cayman. ¿Cuál es la diferencia entre el Boxster y el Cayman si en fotografías por adelante se ven idénticos? Bueno, básicamente el Boxster es la versión convertible del Cayman. Le ponen diferentes nombres porque las dos, como ya les dije, se pueden abrir en muchísimas variantes. Por ejemplo, el Cayman es como el coche un poquito más hardcore, como si lo quisieras llevar más a pista, porque es un coupé. Entonces, evidentemente, como tiene el techo duro, tiene muchísima más rigidez, y eso le da muchísimas más características de pista. Lo hace un coche muchísimo más ágil. El Boxster es un coche un poquito más suave, un poquito más del día a día. Es un coche como más, se me hace muchísimo más introductorio a la marca que el Cayman. Estos dos tienen la versión Boxster S, Cayman S, con un poquito más de caballaje, etcétera, etcétera. Pero básicamente son el mismo coche, nada más que uno es convertible y el otro no. Acá es cuando se pone un poquitito más confuso. El Cayman, por lo general, ya llevan dos generaciones haciendo esto, la generación pasada y la generación actual, que son estos coches que pueden tener dos tipos de variantes. El Cayman ya presentó su variante de esta generación, que es el GT4. ¿Qué significa un Cayman GT4? Básicamente es un Cayman normal, muchísimo más enfocado a pista, pero esta generación está un poquito más interesante. Los 718 actuales fueron la primera generación introductoria de Porsche que traen un 4 cilindros turbo. Siempre habían traído un 6 cilindros Boxer. Básicamente lo que significa es que los cilindros van acostados. Es el tipo de motor que usa Porsche. La verdad es que siempre eran una variante mucho más ligera que los motores de los 911, pero eran 6 cilindros, lo cual, 6 cilindros aspiración natural, lo cual les da pues un sentimiento muchísimo más diferencial de la generación actual, porque pues es una aspiración natural con 6 cilindros, suena mucho más bonito, te entrega el torque muy diferente. Y esta es la primera generación que trae un 4 cilindros turbo, lo cual
pues trae bastantes controversias en cuanto a esto, pero ahorita les explico cómo Porsche lo arregló. Básicamente tiene que ver con regulaciones y emisiones sobre el medio ambiente. Traer un 4 cilindros turbo es un motor muchísimo más eficiente en cuanto al gasto de gasolina y más potente que los 6 cilindros pasados, pero Porsche es una marca de pasión. Es muy complicado entregarle esto a tus fans, un 4 cilindros turbo, y que la gente esté contenta. Quitar un motor que es clásico en la marca para esta parte de la marca, que es esta línea de introducción, es muy complicado meter algo así y creer que la gente pues no iba a estar decepcionada o no iba a tener comentarios. Entonces lo que hizo Porsche un poquito con el Cayman fue arreglarlo con el Cayman GT4. Básicamente el Cayman GT4 es la misma versión que el Cayman de 4 cilindros, pero le regresaron sus 6 cilindros, le regresaron su motor boxer, aspiración natural, para que suene bonito, para que sea apasionante. Básicamente Porsche te está diciendo, ¿quieres mi nueva generación, pero con el motor pasado que te gustaba? Pues tienes que pagar más. Pero con el Boxster es cuando en verdad esto se pone muy extraño. El Boxster siempre ha tenido una variante. Básicamente cuando a un coche, muchas marcas, cuando a un coche se le pone el nombre Spider, por ejemplo Ferrari lo hace muy seguido, cuando a un coche se le pone el nombre Spider, ya te está diciendo en el nombre que es convertible. Pero el Boxster no necesita el nombre Spider, porque el que sabe de línea de Porsche sabe que el Boxster es convertible automáticamente. Si se llama Boxster, es convertible. Siempre todos los Boxsters han sido convertibles. Lo curioso es que últimamente Porsche ha sacado unas generaciones pasadas una versión del Boxster Spider. ¿Qué significa esto? Básicamente es una edición limitada del Boxster con otro tipo de techo retractible, como con una forma diferente, y es muchísimo más exclusivo. Les digo, lo sacan hasta en formas limitadas. Pero es bastante interesante que Porsche haga esto. Esto es cuando la gente empieza a ver la línea de Porsche bastante confusa. Y eso que la del 911 es todavía muchísimo más confusa, con lo que expliqué del GT3 y el GT2. La gente luego no entiende las diferencias. Entonces, cuando a alguien le explicas que un Boxster es convertible y que Porsche saca un Boxster que aparte se llama Spider, que son dos coches totalmente diferentes, es cuando la gente se empieza a confundir. Pero básicamente es un Boxster de edición limitada con un techo y un mecanismo diferente. Es como muchísimo más clásico, muy parecido a cómo se convierte el Targa, como si un pedazo muy grande de la parte de atrás se tuviera que levantar para guardar el techo. Es bastante extraño, pero es un coche bastante bonito y es de edición limitada. Es donde lo tenemos que dejar para que no se confundan. Entonces básicamente aquí termina el video. Porsche tiene dos coches de introducción a la marca. Los dos son 4 cilindros turbocargados. Básicamente son el mismo coche. Uno es convertible, el otro no. El que no, sus variantes se van muchísimo más a pista, y el que sí es convertible es muchísimo más suave y se va a ediciones un poquito más limitadas, como el Spider. Pero los dos coches bastante interesantes, muy bonitos. Obviamente el Cayman tiene más versiones, como el GTS, que es una versión más hardcore que el S, pero no es el GT4. Pero ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Solo para dejárselos simples, es así: el Boxster es convertible, el Cayman es el coupé, y eso es todo. El próximo video les voy a explicar la diferencia entre los 911, que es muchísimo más compleja y muchísimo más enredada. Esa tengo que ordenar un poquito más mis ideas. Y el último video les voy a explicar la de otros, que es básicamente la Cayenne, la Macan, el Taycan y el Panamera, que son básicamente pues líneas de Porsche que no tienen como hermanos, como que son standalones, o sea, es uno separado del otro. Entonces también es bastante interesante platicar sobre esa parte de Porsche. Les agradezco mucho haber visto mi video. Si les gustó el video, denle like, comenten por favor y compártanlo en donde quieran. Lo más importante es que se suscriban al canal para que me apoyen, puedan ver los siguientes videos que voy a subir sobre lo que les estoy diciendo de la línea de Porsche, y yo pueda seguir haciendo estos videos para ustedes. Pero les agradezco mucho que lo hayan visto hasta este momento y nos vemos en la próxima. Bye. Just write it off like a prescription drug.